Hola a todos, gracias por acompañarnos en este espacio donde recordamos la vida, el talento y la inesperada partida de Jason Jiménez, una de las voces más queridas de la música popular colombiana. Hoy conocerás cómo ocurrió aquel trágico accidente en Paipa, que dejó sin aliento a todo un país y cómo la historia de un ídolo se transformó en un capítulo imborrable de nuestra memoria colectiva. Quédate hasta el final, porque cada detalle revela algo más profundo sobre la grandeza y la humanidad de este artista, que partió demasiado pronto. La noticia cayó como un rayo en el corazón de Colombia. En cuestión de minutos, los titulares se llenaron de su nombre. Las redes sociales estallaron en mensajes de incredulidad, y el país entero se sumió en un silencio que parecía imposible de romper. Jason Jiménez, el hombre que había llevado la música popular a nuevas alturas, fue declarado fallecido tras el accidente de una avioneta en Paipa, Boyacá. Nadie lo esperaba, nadie estaba preparado para una noticia de tal magnitud. El primer informe indicaba que la aeronave con matrícula N325FA había desaparecido del radar poco después de despegar, y minutos más tarde, el Centro de Coordinación SAR Bogotá detectó una señal de emergencia. Aquella señal, emitida por el transmisor ELT, confirmaba lo que todos temían. Algo terrible había ocurrido en el aire. Equipos de rescate y bomberos comenzaron una carrera contrarreloj por los caminos rurales de la vereda La Romerita, una zona normalmente tranquila que esa tarde se convirtió en escenario del horror. El impacto fue devastador. Las primeras imágenes que llegaron desde el lugar mostraban restos calcinados y fragmentos de fuselaje dispersos entre la vegetación. Los testigos hablaban de un estruendo seco, de una columna de humo visible desde kilómetros de distancia. A las 4:11 de la mañana de la tarde, el aeródromo Juan José Rondón quedó envuelto en una nube de tristeza y desconcierto. No hubo sobrevivientes. Entre las víctimas se encontraba Jason Jiménez, quien se dirigía a Medellín para cumplir con una presentación esa misma noche. Gracias por ver este video, y si valoras el esfuerzo por mantener viva la memoria de nuestros artistas, te invito a suscribirte al canal y dejar tu apoyo. Tu participación nos da fuerza para seguir contando estas historias con respeto y verdad. Mientras las autoridades delimitaban el área del siniestro, el aire de Boyacá se volvió más pesado, casi irrespirable. La Policía Nacional, la Aerocivil y los cuerpos de socorro trabajaban coordinados en medio del frío intenso, marcando el terreno, recogiendo restos y registrando cada detalle. La escena era desoladora, pero también profundamente respetuosa. Nadie hablaba más de lo necesario. Solo se escuchaban los radios, las instrucciones técnicas y el viento que parecía lamentar la tragedia. Con el paso de las horas, la confirmación oficial llegó. El piloto, el copiloto y 4 pasajeros, entre ellos el cantante, habían perdido la vida. Los nombres se leían en voz baja, y cuando el de Jason apareció, el país entero se estremeció. En ese instante, miles de personas comenzaron a compartir sus recuerdos, sus canciones, sus palabras. Era como si cada colombiano hubiese perdido a un amigo cercano, a alguien que había acompañado sus días con su voz, con su historia, con su sinceridad. En redes sociales, la noticia avanzó a una velocidad vertiginosa. Los seguidores no querían creerlo, buscaban una rectificación, una esperanza de error, pero las autoridades eran claras. El accidente era real. Los medios nacionales interrumpieron su programación para confirmar el suceso, y las emisoras comenzaron a emitir sus canciones en bucle, como una forma de despedida colectiva. El aventurero, su éxito más reconocido, sonaba en cada esquina, mientras las lágrimas se multiplicaban. A medida que caía la noche sobre Paipa, la escena del accidente se iluminaba con las luces de los vehículos de emergencia. Los investigadores del grupo técnico de la Aerocivil trabajaban entre sombras y destellos, intentando reconstruir minuto a minuto lo ocurrido. Cada pieza del avión, cada huella en el terreno, cada resto metálico podía ser clave para entender cómo un viaje rutinario terminó en tragedia. En medio de ese escenario, el nombre de Jason resonaba como un eco persistente, recordando que detrás de cada dato había una vida, una historia, un legado. El país entero amaneció con el alma rota. Los noticieros abrían sus emisiones con la misma frase: luto nacional por la muerte de Jason Jiménez.
Los fanáticos colocaban velas frente a las emisoras, los artistas dedicaban mensajes de despedida, y los políticos enviaban condolencias públicas. Colombia entera se detuvo por un momento, unida por una mezcla de dolor y asombro. Era la despedida de un hijo del pueblo, de un hombre que había hecho de la música su forma más pura de gratitud. Lo que pocos sabían era que ese día, antes de abordar la avioneta, Jason había vivido una de las escenas más humanas y conmovedoras de su vida, un encuentro espontáneo con una cantante callejera en Manizales. Ese gesto, captado por decenas de teléfonos, se volvería viral pocas horas después, convirtiéndose en un símbolo de lo que fue su existencia. Un alma generosa, cercana, profundamente humana. Esa escena marcaría el inicio de un relato que el país no olvidará jamás. Horas antes de la tragedia, Jason Jiménez parecía estar en uno de esos días en que el destino se toma la libertad de escribir su propio guión. En Manizales, una ciudad que siempre consideró su segundo hogar, protagonizó una escena que, con el paso de las horas, se volvería legendaria. Caminaba con discreción, cubierto con una gorra y una mascarilla, cuando se detuvo frente a una joven cantante callejera que interpretaba una de sus canciones. Aquella muchacha, sin saber quién la escuchaba, ponía el corazón en cada nota. Jason, con una sonrisa apenas visible, le pidió que repitiera el tema. Cuando ella aceptó, él se acercó lentamente y comenzó a cantar junto a ella. La sorpresa fue inmediata, las lágrimas, inevitables. Ese abrazo entre los dos, lleno de emoción y humanidad, sería recordado como el último gesto público del artista. Minutos después, subió a su vehículo rumbo al aeropuerto. En redes, publicó una frase que hoy parece cargada de premonición. Siempre humilde, porque lo que Dios da también lo puede quitar. Sus seguidores lo tomaron como una reflexión más, sin imaginar que sería la última. Esa publicación se volvió viral tras la noticia de su muerte, y cada palabra adquirió un peso distinto, como si Jason hubiese presentido el final. En los últimos días, se le había visto pensativo, más sereno que de costumbre. Cercanos a su equipo de trabajo mencionaron que estaba replanteando muchas cosas, que hablaba con frecuencia de su familia, de sus hijas, de lo importante que era el descanso. El agotamiento físico y emocional de los años de gira constante se notaba, aunque él siempre lo disimulaba con su característico humor. Y su frase más repetida: soy un señor, y a mi gente le cumplo. Su último concierto había sido una mezcla de alegría y melancolía. Lo dio todo en el escenario, como si supiera que sería su despedida. Cantó El Aventurero, Ya no mi amor, y un tema que había prometido a su madre interpretar cada año, sin falta. En los videos grabados por los asistentes se nota su voz potente, pero también un brillo especial en sus ojos, una especie de paz que nadie supo explicar en ese momento. Muchos fans comentaron después que esa noche lo sintieron más cercano, más humano que nunca. Gracias por acompañarnos y por mantener viva la memoria de este gran artista. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu apoyo. Cada gesto tuyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias con respeto y emoción. En los días previos, Jason había hablado de sus frustraciones, de las largas esperas en los aeropuertos, de los retrasos en los eventos, de lo difícil que era equilibrar la fama con la vida familiar. Contó cómo la noche del 31 de diciembre anterior había sido una de las más duras de su carrera. A las 3 de la mañana todavía no había cantado, pero mi gente esperó y por ellos salí al escenario. En ese momento comprendió que el aplauso era un regalo, no una obligación, y prometió tomarse las cosas con más calma. Sin embargo, su agenda estaba llena y los compromisos seguían. En cada palabra de sus últimas entrevistas se percibía un cansancio dulce, el de quien ha cumplido con su propósito. Aún así, sus planes no se detenían. Una gira internacional, un nuevo álbum, y la intención de grabar con otros artistas de la música popular. Todo quedó suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera negado a continuar sin su voz. Cuando los investigadores revisaron los restos de la aeronave, encontraron en su equipaje una libreta con letras escritas a mano. Eran frases sueltas, ideas para canciones. En una de ellas se leía: cuando uno se va, deja canciones que el viento no borra.
Aquella línea, breve y poética, fue la que su esposa decidió compartir en el homenaje público que se realizó en Manizales. Nadie pudo contener las lágrimas. La palabra resonaba como un adiós involuntario, una despedida escrita por la vida misma. El eco de su voz seguía en el aire. En cada emisora, en cada video, en cada corazón que alguna vez lo escuchó cantar, la sensación era unánime. Jason no se había ido del todo. Había dejado un pedazo de sí en cada acorde, en cada historia contada a través de la música, y mientras Colombia intentaba asimilar la pérdida, su legado comenzaba a transformarse en un símbolo de humildad, esfuerzo y autenticidad. Las últimas horas de su vida fueron, sin saberlo, un espejo de lo que siempre fue. Un hombre que vivió con pasión, que amó profundamente y que se entregó a su gente hasta el último instante. Antes de convertirse en una de las voces más queridas de Colombia, Jason Jiménez fue un niño que conoció la dureza de la vida desde muy temprano. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, una tierra de montañas frías y amaneceres con olor a café recién colado. Su infancia estuvo marcada por las carencias, pero también por una fuerza interior que lo distinguía de los demás. En su hogar, humilde y lleno de trabajo, aprendió que nada se consigue sin esfuerzo. Sus padres, como tantos colombianos, luchaban día a día para mantener a la familia, y Jason, aún pequeño, se sumó a esa batalla. De los primeros años ayudaba en lo que podía, cargaba bultos, organizaba frutas en la plaza, corría de un lado a otro con la energía del que sabe que la vida no espera. No había lujos, no había tiempo para juegos, pero sí había sueños. En medio del ruido del mercado, de las madrugadas heladas y las largas jornadas, el joven Jason descubrió algo que cambiaría su destino: su voz. Cantaba mientras trabajaba, sin saber que esas melodías serían el comienzo de todo. Decía con orgullo: cantar era lo único que no me costaba plata. Esa frase sencilla resume su esencia. No había aprendido música en una escuela, pero entendía el ritmo de la vida como pocos. Escuchaba a los grandes intérpretes del género popular, y sentía que cada historia, cada letra, era un reflejo de su propio camino. En las noches, cuando el cansancio pesaba más que los años, se refugiaba en el canto. Era su escape, su esperanza y su oración. A los 15 años decidió presentarse en pequeños concursos locales. No ganaba siempre, pero aprendía en cada intento. Cada derrota era una lección, cada aplauso, un impulso. Su familia lo apoyaba con lo poco que tenía, sabiendo que aquel niño no se rendiría. Fue entonces cuando comprendió que la música popular no era solo entretenimiento, sino una manera de contar la verdad de los pueblos, de los trabajadores, de la gente que lucha y ama sin descanso. A los 16, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se trasladó a Manizales, una ciudad más grande, en busca de oportunidades. Allí comenzó de nuevo, cargando instrumentos, repartiendo volantes, vendiendo boletas para sus propias presentaciones. No tenía padrinos ni contactos, solo la certeza de que su voz valía algo. Las emisoras locales empezaron a notarlo. Su estilo era auténtico, su interpretación honesta, su presencia magnética. Era el reflejo de una Colombia que se reconocía en él. Gracias por ver este video y por acompañarnos en este recorrido por la vida de un artista que salió de la nada para conquistar corazones. Si te gusta este contenido, te invito a suscribirte al canal y dejar tu apoyo. Juntos mantenemos viva la memoria de quienes nos inspiran con su historia. Su gran salto llegó con una canción que lo cambiaría todo: El Aventurero. Grabada con recursos limitados y distribuida primero en emisoras regionales, se convirtió rápidamente en un fenómeno. En cuestión de semanas, el tema sonaba en todas partes. Su ritmo contagioso, su energía, su autenticidad, lo catapultaron a la fama nacional. La gente no solo lo escuchaba, lo sentía. Era el himno de los soñadores, de quienes viven con alegría a pesar de las dificultades. Cada presentación que hacía con esa canción era una celebración. Su sonrisa, su voz potente, su manera de mirar al público lo convirtieron en un símbolo. Pero detrás de esa imagen de éxito, seguía estando el mismo muchacho que había cantado entre bultos de frutas. Nunca olvidó de dónde venía. Siempre repetía: yo no vengo de cuna rica, vengo de trabajo.
Esa frase se transformó en su bandera, una verdad que lo acompañó hasta el final. Con el tiempo, Jason dejó de ser solo un cantante para convertirse en una inspiración. Su historia demostraba que los sueños nacidos en la pobreza también pueden alcanzar el cielo. Desde aquel niño tímido, que cantaba en las esquinas, hasta el artista que llenaba estadios, su camino fue una lección de constancia y humildad. Cada vez que subía al escenario, su voz recordaba al mundo que la grandeza no se hereda, se construye con sudor, con fe y con amor. Detrás del artista que llenaba escenarios y encabezaba listas de éxitos, existía un hombre profundamente familiar. Para Jason Jiménez, la fama nunca fue un fin en sí mismo, sino una consecuencia del trabajo y la gratitud. En su círculo más cercano, todos lo definían como un hijo devoto, un esposo leal y un padre amoroso. Su vida privada era su refugio, el espacio donde podía ser simplemente Jason, sin micrófonos ni luces, solo él y los suyos. Su relación con María Alejandra, su esposa, fue uno de los pilares más sólidos de su existencia. Se conocieron antes de que la fama lo alcanzara, y juntos construyeron una historia marcada por la lealtad y la paciencia. Ella fue testigo de sus peores momentos y compañera en los mejores. Mientras él recorría el país, cumpliendo compromisos musicales, ella se encargaba de mantener la estabilidad del hogar, y de recordarle que el éxito no valía nada sin amor y equilibrio. Ella es mi fuerza silenciosa, solía decir él en entrevistas. Y era verdad. Con el paso del tiempo, su familia se convirtió en su mayor motivación. Sus hijas eran su orgullo, la razón por la cual trabajaba sin descanso. En cada presentación, en cada viaje, en cada madrugada de composición, pensaba en ellas. En más de una ocasión, confesó que su mayor sueño no era acumular premios, sino garantizar que sus hijas nunca conocieran las carencias que él había vivido. Esa promesa se volvió su motor diario. En su casa, lejos de los reflectores, Jason llevaba una vida sencilla. Le gustaba levantarse temprano, preparar el café, escuchar música antigua y dedicar tiempo a la jardinería. Era un hombre de rutinas humildes, cuidar los animales que adoptaba, cocinar para su familia, compartir silencios reparadores. Su hogar, en las afueras de Manizales, era un espacio lleno de vida y tranquilidad. Los vecinos lo veían como uno más, siempre dispuesto a saludar o ayudar. Esa cercanía lo hacía diferente. Sus momentos más felices no estaban en los escenarios, sino en los instantes cotidianos. Ver a sus hijas correr por el jardín, escuchar sus risas, tocar la guitarra mientras ellas cantaban a su lado. Esas escenas simples eran las que realmente lo llenaban de orgullo. Por eso, cada vez que hablaba en público, insistía en la importancia de la familia, en la necesidad de recordar que detrás de todo éxito, hay personas que sostienen, acompañan y aman sin condiciones. Gracias por seguir este homenaje. Si esta historia te emociona tanto como a nosotros, suscríbete al canal y comparte este video, para mantener viva la memoria de un hombre que amó intensamente, y que supo valorar lo esencial de la vida. Su vínculo con su madre también era especial. Ella había sido su primera admiradora y su más firme consejera. Cada visita a Caldas era un viaje emocional, un reencuentro con los orígenes. Le gustaba recorrer las calles donde había crecido, visitar los viejos mercados y saludar a la gente que lo había visto empezar. Sabía que ese contacto con sus raíces le recordaba quién era realmente, y lo ayudaba a mantener los pies en la tierra. Aunque su carrera lo obligaba a pasar largos periodos fuera de casa, nunca dejó que la distancia enfriara sus lazos familiares. En sus transmisiones en vivo, a menudo aparecían su esposa y sus hijas, riendo, jugando, compartiendo pequeños momentos. Esa naturalidad conquistó aún más a su público porque mostraba que detrás del artista había un ser humano auténtico con las mismas alegrías y preocupaciones que cualquier otro. En los últimos meses de su vida, Jason hablaba cada vez más sobre el valor del tiempo, sobre la necesidad de aprovechar cada instante con los seres queridos. Decía que el aplauso pasa, pero el amor de la familia permanece. Y quizá, sin saberlo, esas palabras se convirtieron en una lección final. Su historia familiar, tejida con sacrificios, ternura y fidelidad, fue el reflejo perfecto del hombre que fue. Alguien que jamás se dejó deslumbrar por la fama, y que entendió que el verdadero éxito está en lo que uno da, no en lo que uno tiene.
El amanecer después de la tragedia fue distinto en toda Colombia. Las emisoras abrieron su programación con sus canciones. Los periódicos llenaron sus portadas con su rostro y los fanáticos, desde los pueblos más pequeños hasta las grandes ciudades, lloraron como si hubiesen perdido a un miembro de su propia familia. El nombre de Jason Jiménez se convirtió en sinónimo de duelo nacional. Era el adiós a un hombre que, con esfuerzo y humildad, había logrado convertirse en la voz de un país entero. El homenaje en Manizales fue un momento que nadie podrá olvidar. Miles de personas asistieron al estadio, muchos vestidos de blanco, sosteniendo velas y flores. En el centro del escenario, su guitarra reposaba bajo una luz tenue. Su esposa, María Alejandra, habló con serenidad y valentía. Con la voz entrecortada, leyó una frase escrita por él en su libreta. Cuando uno se va, deja canciones que el viento no borra. Aquellas palabras provocaron un silencio absoluto. Era como si el alma del artista se hiciera presente una vez más, envolviendo a todos en una mezcla de tristeza y gratitud. Durante ese homenaje, se proyectaron imágenes de su carrera. Los conciertos multitudinarios, las entrevistas llenas de humor, los momentos con su familia. La escena recordaba quién había sido realmente Jason Jiménez. Un hombre que nunca olvidó sus raíces, que siempre dio lo mejor de sí, que trabajó con pasión y que, hasta el último día, mantuvo los pies en la tierra. Las lágrimas se confundían con los aplausos. El país entero lo despedía, pero también lo celebraba. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si este homenaje te conmovió, te invito a suscribirte al canal y a compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir contando historias de vida que inspiran, que unen y que nos recuerdan lo valioso de nuestros artistas. En los días siguientes, su música volvió a ocupar los primeros lugares en las plataformas digitales. Canciones como El Aventurero, Ya no mi amor y Guaro Remix resonaban más que nunca. No era simple consumo, era una manera de acompañar el duelo, de mantener viva su voz. Los medios internacionales destacaban su carrera meteórica y su autenticidad. No había artificio en Jason, no había máscara. Era el mismo joven que había cantado en mercados, pero con un micrófono más grande y un público más vasto. Su historia empezó en la necesidad, creció en la lucha y terminó en la eternidad. Lo que dejó no fueron solo discos ni premios, sino una lección de vida. Enseñó que la disciplina vence al destino, que la fe sostiene al cansancio y que la gratitud puede cambiarlo todo. Su legado trasciende la música. Vive en cada persona que se atreve a soñar, en cada joven que levanta la voz sin miedo, en cada familia que encuentra consuelo en sus canciones. Hoy, recordar a Jason Jiménez no es solo mirar hacia atrás, sino reafirmar lo que representa. El poder de no rendirse, la belleza de la sencillez y la fuerza del corazón colombiano. Su voz seguirá sonando en las fiestas, en las calles, en los recuerdos, porque hay artistas que mueren, pero hay otros que se convierten en parte de la historia de su pueblo. Y Jason pertenece a esos pocos. Su viaje terminó, sí, pero su música, su ejemplo y su espíritu seguirán volando alto, tan alto como aquel cielo que lo recibió con el respeto y la paz que siempre mereció. Descansa en paz, Jason. Colombia no te olvida.